Bien, iglesia, entonces el título del mensaje allí, no lo han puesto, es: si tu amén te lleva a la muerte, no es amén. Amén. Si tu amén te lleva a la muerte, entonces no es amén. Y yo le invito a que vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5. Mientras usted busca allí Hechos capítulo 5, yo le voy diciendo allí que en el libro de los Hechos, iglesia, nos enseña cómo el Señor iba guiando la iglesia desde su nacimiento. Y Él la iba guiando desde su nacimiento hasta que la estableció. Y desde el capítulo 1, si nosotros leemos Hechos, del capítulo 1 al capítulo 4, nos muestra la maravillosa obra que el Señor Jesús hacía con la iglesia, y el Espíritu Santo también allí formando una iglesia poderosa, formando una iglesia que nace con el derramamiento del Espíritu Santo y que es empoderada allí. Porque Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, iglesia, los apóstoles estaban allí empoderados por el Espíritu Santo. Luego viene el Pentecostés, dice que estaban los 120 en el aposento alto y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Amén. Entonces allí en esa llenura, en ese derramamiento del Espíritu Santo, iglesia, dice que Pedro y los apóstoles, puestos en pie allí, empezaron a hablar la palabra de Dios, empezaron a predicar, y la gente les decía: señores, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? Y ellos les decían: bautícese en el nombre de Jesús para el perdón de pecados. Y entonces Pedro seguía allí predicando, y dice que se unieron 3,000 personas aquel día. 3,000 personas se unieron allí ese día. Luego, más adelante, Pedro vuelve y predica y dice que 5,000 se añadieron allí a la iglesia también. Entonces, iglesia, eran muchos los que se unían a la iglesia, y la iglesia iba creciendo en espíritu y iba creciendo en número también. Pero en el transcurso del libro de los Hechos, desde el capítulo 1, como les dije, hasta el capítulo 4, podemos ver allí hay muchos milagros, muchas señales, prodigios, habían sanidades, habían liberaciones. El Señor se movía de una manera especial por ese empoderamiento del Espíritu. Habían milagros, y tenían una característica muy particular la iglesia primitiva, y es que tenían unidad. Allí se hacía de todo, milagros, señales, prodigios y todo eso, pero entre ellos había una unidad que caracterizaba a la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva, iglesia, no había necesitados. En la iglesia primitiva no había escasez, porque dice que todos lo tenían en común. Si este no tenía algo, mi hermano lo suplía. Si aquel necesitaba de esto, este le suplía. Y entonces allí todos se suplían las necesidades unos a otros. Porque muchos, dice la palabra de Dios, que muchos vendían sus heredades y la traían a los pies de los apóstoles para que la repartieran entre toda la iglesia, para el bien común de toda la iglesia. Pero en el capítulo 5, iglesia, sucede algo bastante extraño. En el capítulo 5 vemos allí que empieza con un pero. Y ese pero es una contrariedad. Es que porque viene Hechos capítulo 4 hablando de algo, y allí hay un pero, es una contrariedad. Y miren, en ese capítulo 5 nosotros encontramos una pareja de esposos que caen muerta. Entonces uno dice: venga, pero ¿por qué después de todo lo que viene, el empoderamiento, el derramamiento del Espíritu Santo, y esta pareja cae muerta? Esa pareja fueron Ananías y Zafira. Iglesia, y ellos fueron juzgados por su hipocresía. Ellos fueron juzgados por mentirle a Dios. Y miren allí en Hechos capítulo 5, el primer punto es: si tu amén te lleva a la muerte, no es amén, porque están mintiendo para ser virales en la iglesia. Ese es el primer punto: mintiendo para ser viral en la iglesia.
Vamos a Hechos capítulo 5, verso 1, dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Iglesia, vemos allí que Ananías y Safira eran esposos. Y en el tiempo de la iglesia primitiva, cuando la iglesia primitiva allí se formó una unidad bastante especial en esta iglesia, una unidad de una característica impresionante. No había escasez, como les dije, no había necesidad para ninguno de la iglesia, porque como les dije, la gente vendía allí sus heredades, lo que sentían en su corazón, vendían y la traían a los apóstoles para el bien de la iglesia. Y entonces, si alguien no tenía esto, mi hermano allí lo suplía. Si alguien necesitaba esto, entonces otro que tenía le daba, y no había necesidad. Y debido a eso, muchos en esta iglesia primitiva fueron reconocidos dentro de la iglesia por su bondad, por la generosidad, por lo dadivoso. Y sabe, eso trajo cierta honra dentro de la iglesia a estas personas que eran generosas, que eran dadivosas. Pero el problema, iglesia, fue que Ananías y Safira querían tener la misma honra, pero a un bajo precio. Ellos querían ser honrados, pero sin pagar el precio. Amén. Ellos querían allí honra. Ellos, me imagino que dijeron: bueno, eso de la honra está bueno, eso se ve bien, el ser honrado, el que nos honre la iglesia, está bueno eso. Y ellos pensaron en hacer lo mismo. Ellos querían ser honrados en público. Ellos amaban que los demás lo aplaudieran. Ellos amaban que los demás los elogiaran, que los demás dijeran: wow, esta gente bendice la iglesia. Ese error, iglesia, ya había sido advertido por nuestro Señor Jesucristo antes de que le sucediera allí a Ananías y a Safira. En Mateo 6:1 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Iglesia, necesitamos cuidarnos de estar haciendo las cosas para que nos vean, para agradar al hombre. La iglesia primitiva estaba pasando por un avivamiento, iglesia, pero había algunos que querían allí infiltrarse dentro de la iglesia sin pagar el precio, o sea, a un bajo costo. Ellos querían allí infiltrarse como se infiltró Ananías y Safira. ¿Por qué se infiltraron? Porque ellos vendieron una heredad. Nadie les obligó, nadie les dijo nada, nadie les dijo: vaya, vendan y tráiganlo. No. Ellos quisieron hacerlo por voluntad propia. Ellos quisieron hacer lo mismo que allí para que la iglesia los viera. Que la iglesia vendía sus propiedades, sus heredades, y las traían a los pies de los apóstoles. ¿Y era para qué? Para el bienestar de toda la iglesia. Pero Ananías y Safira quisieron hacer lo mismo y nadie les obligó a eso. Por eso no habían allí necesitados, porque todos les supieron. Mire lo que dice allí en el capítulo 4, versículo 36. Porque Ananías quiso hacer lo que hizo un hombre. Por eso la palabra de Dios allí en Hechos empieza con un pero. Porque Hechos capítulo 4, verso 36, ahí arribita donde empezamos, dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces, iglesia, vemos que Ananías y Safira quisieron hacer lo mismo que hizo Bernabé. Que Bernabé vendió una heredad y la trajo todo el precio, el total, y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces,
Eso era un beneficio para toda la iglesia, era un beneficio para la comunidad. Y Ananías y Zafira dijeron, bueno, vamos a hacer nosotros lo mismo. Vamos a hacer lo que hizo Bernabé, vamos a vender la heredad. Ellos lo hicieron no porque les nació en el corazón, sino para que los vieran, para que viera la gente que, wow, ellos sí bendicen la iglesia, sí lo hacen. Ellos querían ser allí reconocidos. Quisieron ser aplaudidos por la iglesia. Ellos querían que la iglesia los honrara sin ningún costo. Entonces van y venden la heredad sin pagar el precio. Querían honra a un bajo precio. Entonces Ananías va y vende su heredad. Y yo me imagino allí, como les dije, nadie le dijo, véndala, nadie le obligó, nadie le dijo nada. Él fue por voluntad propia, él quiso venderla. Y va y la vende, pero él sustrae, él saca, él toma parte de esa heredad y la esconde. Esconde parte del monto allí, y en el momento de las ofrendas, iglesia, Ananías pasa allí, me imagino, al frente y dice, vea, yo voy a dar una ofrenda grande, yo voy a bendecir esta iglesia. Me imagino que se paró allí y dijo, mire, yo voy a dar una ofrenda grande porque yo vendí mi heredad. No sé qué pasó allí, pero él pasa allí, él da la ofrenda. En ese momento, iglesia, no estaba Zafira. Yo no sé dónde estaba Zafira, si con lo que sustrajo estaba de pronto en el centro comercial comprando vestiditos para ir bien bonita a la iglesia, o qué, no sé. Pero dice que Ananías entró solo, no estaba Zafira. Entonces él va y dice, yo voy a dar una ofrenda grande, voy a dar toda mi heredad, voy a ayudar a la iglesia. Él pensó que podía engañar a Pedro, él pensó que podía engañar a los apóstoles. Y entonces allí él da esto para que vea la gente, para que la iglesia viera que ellos daban buenas ofrendas. Pero lo que no contaba Ananías, iglesia, era que Dios lo estaba viendo. No contaba con que Dios, aún en la oscuridad, ve. Y de pronto yo me atrevería a decir que Dios ve más en la oscuridad que en la luz. Pero él dijo, no, a los apóstoles yo los engaño, a Pedro allí lo engaño. Pero él no pudo engañar a Dios. Entonces por eso viene Pedro, y Pedro lo confronta a Ananías y le dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir? Pedro le dice, reteniéndola no se te quedaba a ti. O sea, le estaba diciendo, Ananías, esa heredad era tuya, nadie te dijo que la vendiera. Y ya que la vendiste, el dinero es tuyo, nadie te dijo que lo dieras. ¿Por qué Satanás llenó tu corazón para venir a mentir? Pero le dijo, tú no nos estás engañando a nosotros, tú no estás engañando a los apóstoles, no me estás engañando a mí, tú estás engañando al mismo Dios. Iglesia, y Ananías no le dio tiempo de defenderse. Dice que inmediatamente cayó y expiró. Ay, ay, ay. Iglesia, jugar con Dios es cosa seria. Cayó y expiró. Pero ¿sabe algo? Dice que los muchachos, ¿dónde están los muchachos? ¿Dónde están los jóvenes? No hay jóvenes, pastor, en la iglesia que dijimos, pero ¿dónde están los Nehemías? Ven, ¿dónde están la Ruth? Entonces esas, allá también en la iglesia primitiva había Nehemías y había Ruth, y aún los ancianos también. Dice, y los muchachos lo tomaron, lo envolvieron y lo sepultaron. Lo tomaron allí, ellos sacaron del templo de la iglesia lo muerto y fueron y lo sepultaron. Amén. Iglesia, el segundo punto es, si tu esposa te apoya en el pecado, entierran a los dos. Si tu esposa te apoya en el pecado, los entierran a los dos. ¿Por qué? Iglesia, mire lo que dice el versículo 7. Dice, pasado un lapso como de 3 horas, ya Zafira había comprado su ropita. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido.
y te sacarán a ti. Al instante cayó a los pies de él y expió. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Iglesia, pasadas 3 horas, viene Safira, viene la viuda. Ella llevaba 3 horas de ser viuda y no sabía. Entonces viene allí la viuda, Safira, y Pedro la llama, le dice: Safira, Safirita, ven acá, ¿vendiste en tanto la heredad? ¿Y qué dice ella? Sí, amén, así es, yo la vendí en tanto. Por eso, iglesia, si tu amén te lleva a la muerte, no es amén, porque ella le está diciendo, Pedro le dice: vendiste en tanto la heredad, amén, así es, en tanto la vendimos. Pedro le está dando a Safira la oportunidad, iglesia, de arrepentirse. Pedro le está dando allí una oportunidad, pero no, los resultados del encuentro entre Pedro y Safira fueron los mismos de Pedro y Ananías: muerte. Él le dio la oportunidad, pero no, Safira, iglesia, compartía la conspiración de su esposo y compartía también el mismo destino de Ananías, juntos hasta la muerte. Cayó y murió junto que Ananías. Entonces Safira había llegado a un acuerdo con su esposo. Me imagino que él le dijo allí, después de que vendieron la heredad, bueno, vamos a decir que la vendimos en tanto. Y ella decide encubrir a su marido. Listo, digamos que la vendimos en tanto. Ella decidió encubrir a su marido en el pecado que habían cometido. Pero ¿sabe algo, iglesia? La palabra del Señor nos dice que el que encubre el pecado es igual al que lo comete. Amén. El que está encubriendo un pecado es igual al que está practicando, porque Efesios 6:16 dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y el versículo 19 dice: el testigo falso que habla mentira. Ay, ay, ay. Iglesia, el testigo falso. Ananías vende la heredad y entonces yo me imagino Safira diciéndole a Pedro: no, sí, en eso la vendimos, yo soy testiga, yo fui con él y cuando nos pagaron, cuando nos dieron el cheque, yo miré. Sí, un testigo falso. Y dice que 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y entre esas está el testigo falso que habla mentira. Por eso yo te digo, iglesia, no encubras pecado. Hoy se levanta en esta iglesia una generación que no encubre pecados. Hoy se debe levantar en esta iglesia una generación que le dice: tú eres muy amigo mío, pero yo no te voy a encubrir tu pecado. Tú puedes ser mi esposa, puedes ser mi hijo, pero yo no te encubro pecado. Iglesia, porque el que encubre pecado es igual al que lo está practicando. Iglesia, entonces no encubras pecados. Safira estaba encubriendo el pecado de su esposo, aunque ella estaba muerto, pero ella no sabía. Ella no sabía que estaba muerto, pero siguió encubriendo su pecado. Recordemos que Dios le dio, iglesia, al hombre una ayuda idónea, una mujer para que lo ayude, no para que le encubra los pecados. La ayuda idónea es para que le ayude, para que corrija a su esposo, para que lo exhorte, si hay que exhortarlo, pero no para que le encubra los pecados. ¿Sabe algo, iglesia? La ayuda idónea que Dios le dio al hombre, y en la palabra de Dios dice que la mujer se sujete al marido, pero en lo que al Señor conviene. Amén. En lo que al Señor conviene. No en que si el esposo le dice: mira, ¿sabe qué es? Que yo no quiero que vaya a la iglesia, yo no quiero que se congregue, yo no quiero que viene, yo no quiero que sirva allá en la iglesia. No, iglesia, es sujeta al marido en lo que al Señor conviene. Amén. Porque a veces es pecado sujetarse al marido, porque la verdadera lealtad pertenece primero a Dios. Porque usted no puede decir: no, es que yo no fui a la iglesia y el pastor lo ha dicho en predicaciones y todo eso. Yo no fui a la iglesia porque es que mi esposo me dijo que no viniera y yo soy muy sujeta a él.
Yo no diezmo porque es que mi esposo me dijo, hay otras necesidades, no diezmen esta quincena y yo soy muy sujeta a él. Gloria a Dios porque yo practico la palabra. Iglesia, la palabra del Señor nos dice, sujetas al marido en cuanto a lo que al Señor conviene. El Señor nunca va a aprobar algo que tu marido le diga, no vaya, no se congregue, no diezme, no ofrende, no sirva en la iglesia. El Señor no va a aprobar eso. Safira debió haber seguido, no debió haber seguido el plan diabólico de Ananías, porque tú eres la ayuda idónea para animar a tu esposo, para exhortarlo, para guiarlo, para sacarlo del error, y viceversa también. El esposo está allí para ayudar a su esposa a salir del error, para animarla, vaya, congréguese, vaya a la iglesia, tranquila que más tarde arreglamos la casa, hacemos el almuerzo, vaya primero a la iglesia. Para eso es la ayuda idónea, que nos anime. Y Dios está llamando hombres y mujeres, iglesia, que no negocien sus principios. Dios está llamando hombres y mujeres que le digan a lo bueno, bueno, y que a lo malo lo llamen malo. Amén. A eso nos está llamando el Señor. Hombres y mujeres que le digan al pecado, ¿sabe qué? Quítese de aquí porque yo no negocio mi integridad. Yo no voy con el pecado, yo voy recto, yo no negocio allí mi integridad. Ananías y Zafira querían mostrar lo que no eran. Ellos querían recibir honra, querían aplausos a un bajo precio. Ellos pensaron que dando esa cantidad los apóstoles no los iban a olvidar. No, es que yo recuerdo allí a Ananías esa cantidad que dio y que no los iban a olvidar. Pero sabe, iglesia, escuche bien que quiero que capte esto. ¿Sabe cuál fue el error, el problema de Ananías? El problema y el error de Ananías y de Zafira no fue el dinero. Ese no fue el problema, porque de verdad era de ellos, nadie les obligó. El problema no fue que dieron menos de lo que lo vendieron, porque era de ellos. Ellos quisieron ir a venderla y traer a la iglesia. Ellos la vendieron y tenían el dinero y ellos decidieron darle a la iglesia, pero ese no fue el problema. El problema fue porque le mintieron al Señor. Amén, iglesia, porque si tú haces un compromiso con el Señor, tienes que cumplirlo. No fue que Ananías dijo, bueno, es que yo vendí, Ananías no sé cuánto vendió la heredad y no sé cuánto llevó a la iglesia, pero digamos que llevó el 80, el 90%, es una buena cantidad. ¿Y por qué cae muerto? No fue porque no dio el 100% o porque dio el 10%, no, iglesia, fue porque él dijo, Señor, la voy a vender y te la voy a dar toda. Pero luego viene y sustrae del monto y da una parte, le está mintiendo al Señor. Cuando hagas pactos con el Señor, iglesia, cumple. Amén. A ellos no les exigieron que la vendieran, ellos lo hicieron por voluntad propia. Por eso, iglesia, yo te digo, si tú vas a hacer algo para Dios, hazlo completo y hazlo bien. No hagas nada a medias. No hagas nada ni lo dejes iniciado allí cuando te comprometes a hacer algo para el Señor. La iglesia estaba pasando, iglesia, por un mover, estaba en un avivamiento sobrenatural, y en medio de ese avivamiento, iglesia, me llama la atención porque allí estaban los jóvenes. Allí estaban los jóvenes en medio de ese avivamiento, en medio de ese mover del Espíritu. Y recordemos que dice que cuando Ananías cayó muerto, ¿quiénes lo enterraron? Los jóvenes. Y para mí los jóvenes son aquellas personas de 100 años para abajo. Yo no sé si aquí hay alguien de más de 100 años. Amén. Entonces tú eres joven. Tú eres joven. Y dice que los jóvenes lo envolvieron y lo llevaron a sepultar. Y 3 horas más tarde, iglesia, muere Zafira, su mujer. Y los jóvenes venían de enterrar a Ananías, porque ellos no se quedaron enterrándolo. Ellos no se quedaron enterrando a Ananías. Ellos venían a ver qué más tenían que sacar del templo para llevarlo a enterrar. A ver qué más tenían que sacar allí de la iglesia para llevarlo a enterrar. Allí estaban los jóvenes en medio de ese avivamiento, recogiendo y enterrando la mentira. Allí estaban los jóvenes recogiendo y enterrando la hipocresía, recogiendo y enterrando lo sucio, recogiendo y enterrando lo muerto. Allí había un grupo de hombres y mujeres allí que querían sacar de la iglesia todo lo que no
pertenecía a Dios para llevarlo a enterrar. Estaban limpiando el templo, iglesia. Estaban sacando lo falso, estaban sacando la apariencia, la hipocresía, lo que no pertenece a Dios. Estaban allí los jóvenes. Los jóvenes se metieron a la iglesia, aunque allí en la iglesia había una atmósfera de muerte, pero ellos dijeron: no, lo muerto lo vamos a sacar. Lo muerto hay que llevarlo a enterrar. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque Ananías y Zafira representan la mentira. Ananías y Zafira representan lo falso, la apariencia, representan lo muerto. Eso es lo que representa Ananías y Zafira. Y tú tienes que sacar de tu vida a ese Ananías. Tú tienes que sacar de tu vida a esa Zafira. Tienes que sacar de todo eso, porque eso te contamina, eso te daña. Y usted puede decir: no, pero es que en mí puede estar Ananías y Zafira, porque de pronto hay mentira, hay engaño, hay hipocresía, de pronto prometemos algo, pero mire que yo no caí muerto. ¿Sabe por qué no has caído muerto, iglesia? Por la gracia y la misericordia de Dios. Pero espiritualmente sí estás muerto, porque si tú le prometes algo al Señor y no le cumples, de pronto no caes literal como cayó Ananías y Zafira, pero empezaste a morir espiritualmente. Por la gracia de Dios no caemos ahora como Ananías y Zafira. Y el tercer punto, iglesia, es: o te llena el espíritu o te llena el mundo. Yo quiero que le diga a la persona que tiene a su lado: ¿de qué estás lleno? ¿De qué estás lleno, iglesia? Recuerda que el Espíritu Santo nos libra de querer mentir. El Espíritu Santo nos libra de querer robar, de querer engañar, y nos hace honestos y generosos. Cuando Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Iglesia, ¿sabe algo? Pedro le dice: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? Iglesia, Satanás no puede llenar algo que ya está lleno. Satanás no puede llenar algo que ya está lleno. O sea que Ananías y Zafira estaban vacíos, estaban aparentando. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque en el día de Pentecostés dice que en Hechos 2:4 dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. En el Pentecostés todos estaban llenos. Entonces, si estaba lleno, ¿por qué Satanás viene a llenar a Ananías y a Zafira? Porque ellos fueron unos infiltrados. Iglesia, porque es que, y que paré, y me da pesar, porque hay en otras iglesias de otros mundos que la iglesia está en un fluir, en ese avivamiento, y está eso, mejor dicho, y un hermanito de por allá, de esas otras iglesias, dice: venga, pues que yo no sentí nada. Miren la gente como está ahí, y yo no siento nada. Iglesia, mucho cuidado con esas personas que no van a ser infiltradas. Yo sé que aquí todos estamos en ese avivamiento. Aquí todos, porque esta pareja estaba llena del mundo. Esta pareja, Ananías y Zafira, aunque dice Hechos que todos fueron llenos, ellos no estaban llenos, pero a ellos sí los llenó el mundo, a ellos los llenó Babilonia. Amén, iglesia. Esta pareja estaba llena de Babilonia. Pero aquí, en el Ministerio Centro Cristiano de Formación Familiar, iglesia, hay una generación de hombres y mujeres, hay una generación de niños, de jóvenes, de ancianos, de adultos, iglesia, que se paran allí y empiezan a limpiar el templo de su cuerpo, porque la palabra de Dios dice: hoy no ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Iglesia, entonces esos jóvenes empezaron a limpiar, empezaron a sacar la mentira, empezaron a sacar la hipocresía, empezaron a sacar allí lo sucio, lo muerto. Empezaron los jóvenes allí a limpiar, a sacar lo que no era de Dios, porque ellos sabían que su cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, iglesia, y es tiempo de apartarte y empezar a limpiar el templo de la apariencia, de lo inmundo, de lo que huele a muerte, de la mentira. Es tiempo, iglesia, que empecemos a limpiar, a sacar. Porque, como les dije, aunque no caigamos muertos ahora literalmente, nuestro espíritu se va muriendo.
se iba muriendo, íbamos siendo Ananías, íbamos siendo Zafiras. Pero hoy empezamos a limpiar. Hoy la iglesia tiene que sacar todo eso. Sale la hipocresía, la apariencia, la mentira. Sale todo lo muerto, todo lo falso. Todo eso es sepultado en el nombre de Jesús. Amén. Todo eso hay que sepultarlo, porque el avivamiento, iglesia, saca eso a la luz. Ahí es donde uno se da cuenta, cuando la iglesia está en un avivamiento, cuando la iglesia está en un mover, cuando a ti no te tienen que decir levante las manos y tú estás allí con las manos levantadas, estás postrado, estás llorando y hay un hermanito por allá. Uno dice, ese hermano no está lleno. Mucho cuidado porque Satanás te llena. Mucho cuidado porque si el Espíritu no te ha llenado, si no le has dejado que el Espíritu te llene, Babilonia te llena, Satanás te llena, el mundo te llena con sus cosas. Iglesia, ay, ay, ay. Mucho cuidado cuando esté el avivamiento y tú estés como si nada, de que estás lleno. Iglesia, entonces el avivamiento saca eso a la luz. Y en el Ministerio Centro Cristiano de Formación Familiar llegó ese avivamiento, llegó el cumplimiento, iglesia, a este lugar, llegó el cumplimiento de la profecía de Joel 2:28, donde dice: y en los postreros días, después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Se llegó el tiempo del cumplimiento, iglesia. Pero para que tú seas esos que profetizan, que tienen sueños, que ven visiones, tú tienes que limpiar el templo de la mentira, de la hipocresía, de la apariencia. Hay que limpiar, iglesia, para que esa profecía se cumpla en cada uno de nosotros. Amén. Si tú quieres esa profecía, tienes que limpiar tu templo. Tienes que limpiarlo allí, iglesia, y guardar tu integridad, guardar tu fidelidad y tu lealtad al Señor. Hay que guardarlo, iglesia. Y hay una historia muy bonita en la Biblia. Me gusta esa historia, la historia allí de Ananías, Misael y Azarías. ¿Cuántos la conocen? Bueno, muy poquito la conocen, pero si yo los llamo por el nombre babilónico, de pronto sí. La historia de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Cuántos la conocen? Amén. Esa sí la conocemos porque la conocemos por el nombre babilónico. Pero eso, habían tres hombres, no interesa cómo los conozca usted, iglesia, pero habían tres jóvenes allí en Babilonia que fueron llevados cautivos. Y a ellos les dijeron, iglesia, se tienen que postrar ante aquella estatua. Porque si no, los vamos a echar en el horno de fuego ardiente. Allá está la estatua para que se postren. Y ellos dijeron: no, échenos al horno, métanos al horno ardiendo. Porque ellos dijeron: no nos vamos a postrar. Ellos no llevaron, iglesia, parte de su integridad. Ellos allí en su territorio, ellos eran leales, fieles al Señor, íntegros. Pero cuando los llevan cautivos a Babilonia, ellos no llevaron parte de su integridad. Ellos no llevaron parte de su fidelidad. Ellos no llevaron parte de su lealtad. Ellos llevaron la totalidad de su integridad, de su fidelidad y de su lealtad al Señor. Y por eso cuando les dicen: arrodíllese, porque si no van para el horno de fuego, ellos dicen: que nos echen. Pero mi lealtad, mi fidelidad y mi integridad al Señor pesa mucho más. Y entonces allí, iglesia, estaba postrada toda Babilonia estaba allí postrado ante esa estatua. Y se veían tres jóvenes allí de pie y le decían: póstrese, mire que la mayoría se está postrando. Y ellos le dijeron: no, es que nosotros no somos de la mayoría. Allí habían miles de rodillas, iglesia, dobladas, pero habían tres espaldas rectas. Era Sadrach, Mesach y Abednego. Iglesia, entonces la gente le decía: póstrese, mire la mayoría. Y ellos dijeron: nosotros no somos de la mayoría. Puede que todo el pueblo se postre, pero nosotros no nos vamos a postrar. Yo no hago parte de esa mayoría. Iglesia, yo no sé tú de parte de cuál estás. Puede que la mayoría allá afuera mienta, puede que la mayoría allá afuera sea hipócrita, pero sabe, iglesia, nosotros aquí tenemos un sello único, y es el sello del Espíritu Santo. Allá afuera la mayoría puede decir: es que la mayoría gana, pero no, es que yo no soy de la mayoría, yo no soy del común y corriente. Yo soy un hombre, una mujer que está sellada por el sello del
y una fidelidad al Señor completa, no como Ananías y Zafira, que llevaron una parte. Porque si Sadrach, Mesach y Abednego llevan una parte de su integridad, crea mi iglesia que ellos se postran, porque les hacía falta. Pero tú no eres de la mayoría, tú no eres del común y corriente, iglesia. Tú estás sellado con las armas del Espíritu. Eso era lo que le faltaba a Ananías y a Zafira, tener ese sello del Espíritu Santo, haber sido llenos allá en el Pentecostés. Pero eso fue que se quisieron infiltrar, quisieron ser virales allí. Y Ananías murió, y Zafira, por encubrir a su esposo, cayó en la trampa. Tenga cuidado, iglesia, porque eso les faltaba a ellos. Por eso yo te digo, iglesia, comprométete a vivir en santidad, comprométete a vivir en lealtad, en integridad delante del Señor, y entierra la mentira, entierra la apariencia, iglesia. No juegues a la santidad, vive en santidad. Mire, Ananías y Zafira, iglesia, estaban jugando allí a la santidad. Yo quiero unirme a la unidad de la iglesia, a prometerle al Señor lo que no les iba a cumplir. Iglesia, si tú no eres capaz de cumplir algo, más bien no lo prometas, porque con Dios no es así. Cuando Dios a ti te promete, Dios cumple, porque Él no cambia, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces tú tampoco puedes estar cambiando allí o acomodándote a tu conveniencia, a los planes y los pactos que haces con el Señor. Amén. No juegues a la santidad, iglesia. Vive en santidad. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque cuando jugamos a la santidad, somos, como dice Mateo 23, 27, sepulcros blanqueados. Como nos lo ha enseñado el pastor allí en Sanidad Interior. El muerto allá, oliendo feo y pudrición y eso, y aquí encima el jardín hermoso. Eso era lo que estaba haciendo Ananías y Zafira. Pero la palabra del Señor también nos dice, iglesia, en 1 Pedro 1:16, sed santos porque yo soy santo. Amén. Iglesia, entonces ahí está. No juegues a la santidad, no seas un sepulcro blanqueado, vive en santidad, sed santo porque el Señor es santo, y a eso nos está llamando el Señor hoy en día, a ser santos, a sacar de nuestro templo, que es del templo que es nuestro cuerpo, la morada del Espíritu, a que saquemos todas esas cosas que nos contaminan. Todas esas cosas que nos hacen sepulcros blanqueados. Una persona llena de mentira, llena de hipocresía, llena de falsedad, llena de apariencia, pero se pone aquí el saquito bien bonito. Es ese sepulcro blanqueado. El muerto adentro y las florecitas, pastor, se me quedó bastante eso. Lo feo allá enterrado, pero aquí hacemos un jardín sabroso, bonito, para tomarnos las selfies allí en eso. Pero ¿qué hay debajo? ¿Qué hay dentro de mi iglesia? Yo creo que es tiempo de empezar a limpiar, a sacar todo eso. Es tiempo de sacar allí la hipocresía, la falsedad, la mentira, la apariencia. Es tiempo de comprometernos con la iglesia de lleno, no ser unos infiltrados. No ser infiltrados como Ananías y Zafira, que se quisieron infiltrar. No ser como Ananías y Zafira, que dijeron vamos a hacer lo que hizo Bernabé. Bernabé vendió allí una heredad. Yo también voy a vender la mía, porque mire a Bernabé cómo lo honran, cómo lo aplauden, cómo lo elogian. Pero a Bernabé no le interesaba eso. Él tenía la recompensa en el reino de los cielos. Pero Ananías quería la recompensa terrenal. Y no estoy diciendo que sea malo que a ti te honre acá en la tierra, pero cuando tú haces las cosas para que te vean, para que te aplaudan, para ser viral en la iglesia, para que digan allá afuera, vamos, esa persona bendice ese lugar, esa persona es esto y aquello, pero dentro de su corazón, ¿qué hay? Amén, iglesia. Nuevamente te digo, no juegues a la santidad, vive en santidad. Amén. Yo le invito a que te coloques en pie, iglesia, y comprométete con el Señor a vivir en santidad.